¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de nuestro estudio del libro de Isaías. El día de hoy estaremos abarcando los capítulos 59, 60 y 61 de este maravilloso libro. Estamos ya increíblemente en la penúltima lección de nuestra escuela sabática, lección número 12. Y el título para hoy es el siguiente: El deseado de todas las gentes. ¿Qué mensaje tiene Dios en esta lección para ti y para mí? Vamos a verlo durante esta semana. Vamos rápidamente al capítulo 60 del libro de Isaías, el versículo 3, donde se encuentra el versículo central de esta lección. Y dice así: Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Antes quiero invitarte a que te puedas suscribir a este canal y seas un mensajero de esperanza junto con nosotros. Vamos rápidamente a las divisiones de esta lección. El primer punto será acerca de los efectos del pecado. ¿Qué efecto tiene el pecado en mi comunión o relación con Dios? El segundo punto vamos a ver acerca de la salvación. ¿Cómo es que el hombre alcanza salvación? ¿En qué se basa la salvación? Punto número 3. El llamado universal que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Vamos a pasar al primer punto, lo siguiente: entender que en el tiempo de Isaías el pueblo llegó a la conclusión que Dios ya no podía salvarlos, que Dios ya no los escuchaba. Y se preguntaban lo siguiente: ¿por qué pedimos que la mano del Señor nos salve y no nos salva? ¿Por qué clamamos a Dios y Él no nos escucha? E Isaías responde con las siguientes palabras en el capítulo 59, el versículo 1. Dice lo siguiente: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. En otras palabras, le dice Isaías, aún todavía hay esperanza. El problema no está en Dios, el problema está en ustedes. ¿Por qué? Porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Dónde estaba el problema del por qué aparentemente Dios no escuchaba y no venía al encuentro de su pueblo? ¿Estaba en Dios? No. Estaba en su propio pueblo, por sus iniquidades y por sus pecados. Estaban caminando lejos de Dios. Eso quiere decir, amigos, que cuando nosotros caminamos en pecado o pecamos contra Dios, se levanta un muro de separación. Hay un comentario y quiero compartirlo con ustedes que dice lo siguiente: el pecado levanta una barrera entre el hombre y Dios. Si el cielo parece estar muy distante de la tierra, es porque el pecado ha colocado un velo de separación entre el hombre y Dios. El mismo efecto que tuvo el pecado en el tiempo de Isaías con el pueblo de Dios, también ese mismo efecto tiene en nuestra vida el día de hoy. Si nosotros cometemos pecados, si nosotros caminamos en pecado y vivimos en pecado, nos vamos alejando de Dios. Y no queremos y no disfrutamos de la presencia de Dios en nuestra vida. Y nos vamos alejando de Dios poco a poco. Y eso queremos comprobarlo con el libro de Génesis, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron en pecado. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue el efecto? Capítulo 3, versículo 8 de Génesis dice lo siguiente: Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Ese gozo, esa alegría que ellos habían tenido cada vez que se encontraban con Dios, había desaparecido. ¿Por qué? Porque habían pecado, habían desobedecido a Dios. Entonces el efecto es que delante de su presencia ellos corrieron, se escondieron, tuvieron miedo. Porque eso es lo que hace el pecado en nuestra vida, nos aleja de Dios. Tenemos que entender lo terrible que es el pecado para poder percibir la salvación completa que el Señor nos quiere dar. Dice esta parte aquí: el pecado nos separa de Dios, no porque Dios no se acerque al pecador, sino porque el pecado hace que rechacemos las propuestas divinas hacia nosotros. Por eso,
es tan importante que no toleremos ningún pecado en nuestra vida. El mensaje de esperanza que Dios dio a su pueblo en el tiempo de Isaías es el mismo mensaje para ti y para mí el día de hoy. No tolerar ningún pecado en nuestra vida para no levantar ningún muro de separación entre nosotros y nuestro Dios. Pero ¿saben qué? Hay buenas noticias. Las buenas nuevas de salvación es que Cristo murió por nosotros y puso un puente en ese abismo que había. Y hoy tú y yo podemos tener acceso libre al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Mis queridos hermanos y amigos, todos somos pecadores, todos caímos en pecado. Es por eso que necesitamos de un Salvador. Y esto es el segundo punto de esta lección. Vamos a ir rápidamente al libro de Romanos capítulo 3. Quiero que vayan conmigo al libro de Romanos capítulo 3 para poder entender en qué se basa la salvación. Capítulo 3, versículo 20. Dice allí: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, si la salvación tiene que ver con guardar la ley de Dios, tú y yo estamos perdidos, porque nadie puede guardar la ley a la perfección. ¿Por qué, pastor? Porque la ley es espiritual y tú y yo somos carnales. A menos que nos convirtamos en hombres espirituales, vamos a poder guardar la ley. Y para que eso ocurra, tenemos que ir a Jesús. Entonces, el hombre se salva solamente por poner su confianza en Jesús, por la fe en Él recibimos su gracia, como dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Frente a un regalo tenemos dos opciones. Bien, aceptar el regalo, porque no me costó nada a mí, le cuesta a quien lo compra, o rechazar el regalo. En este caso, quien pagó el precio por el regalo de salvación fue Dios, a través del Mesías, Cristo Jesús. Él compró tu salvación y mi salvación. Lo que tenemos que hacer ahora es aceptar ese regalo de la salvación que Él nos ofrece en este tiempo. Y no apoyarnos en nuestros propios méritos, pensando que por mis obras yo puedo alcanzar salvación. Las obras cuentan, sí, pero no como un fin en sí mismo, no como un medio de salvación, sino como una evidencia de que yo he sido ¿qué? Salvo. Vamos a ir aquí a unos comentarios. Dice lo siguiente: cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como en un Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que podamos desear. Entonces tenemos que confiar plenamente en Dios y aceptar a Cristo como mi único Salvador. Aceptar su muerte por mí de manera individual. Él murió por tus pecados, murió por mis pecados. Entonces yo voy a Él, recibo su gracia, recibo su perdón y me enseña a caminar en la vida cristiana. No debemos pensar que nos salvan nuestra propia gracia y nuestros méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza. Mis queridos amigos y hermanos, la gracia de Cristo es tu única esperanza, es mi única esperanza. No hay otro camino de salvación. Recordemos que las obras tienen su lugar, sí, pero la salvación ocurre cuando vamos a Jesús y por fe aceptamos el regalo que Él nos invita a aceptar, su salvación. Pasamos a la siguiente parte de esta lección, que es: Dios nos llama a cada uno de nosotros. Cuando vamos al libro de Isaías capítulo 60, dice allí: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Dios extiende un llamado a cada familia, a cada persona, a cada joven en este tiempo. Así como llamó a Abraham, le dijo: sal de tu tierra y tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Le dijo también a él:
En ti serán benditas toda la tierra. Igualmente tú y yo somos llamados a llevar ese mensaje de salvación en nuestra propia vida, ese mensaje de buenas noticias, que hay un Salvador, que todavía hay esperanza, que aún Dios puede alcanzar al pecador, que aún Dios todavía puede escucharnos si el impío deja su camino y el hombre malo sus pensamientos y se vuelve a Jehová. Aún podemos encontrar esperanza, aún podemos encontrar salvación. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo lo que Cristo hizo cuando estuvo aquí en esta tierra. El capítulo 61 de Isaías nos habla de lo que el Mesías iba a hacer cuando estuviera en esta tierra. Y se cumplió justamente en Jesús. Cuando vamos al libro de Lucas capítulo 4, vamos a darnos cuenta allí lo que Jesús hizo y lo que Isaías profetizó se cumplió en la vida de Cristo Jesús. Capítulo 4, versículo 16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y adivinen qué leyó Jesús. El libro de Isaías, el capítulo 61. Dice el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Jehová. Qué bonito mensaje. Se cumplió en Cristo Jesús. La misma misión que Cristo hizo en esta tierra, también somos llamados a hacerlo nosotros. A aquellos que hemos aceptado su gracia, llevar ese mensaje, esa noticia buena de salvación a las personas que no conocen. El pueblo de Israel no cumplió con su misión. Ellos pensaban que el mensaje era solamente para ellos, eran egoístas y no querían compartir el mensaje. Por el contrario, ellos se habían enfocado en ellos mismos y se habían olvidado en su prójimo. Nosotros, Isaías nos llama a presentar el mensaje, a dar a conocer al deseado de todas las gentes, que es Cristo Jesús. Mi querido amigo y hermano, el Señor te llama a ti, me llama a mí, llama a cada familia, a tu familia, a los jóvenes, a ser hombres y mujeres que lleven este mensaje de reconciliación, porque estábamos en enemistad con Dios. Había un muro de separación entre nosotros y Dios, pero Cristo vino y tumbó esa muralla. Había un abismo de separación entre nosotros y Dios. Cristo vino y puso ese puente para poder encontrar ahora un ingreso al trono de la gracia y encontrar oportuno socorro para cada uno de nuestros problemas, de forma especial para el problema del pecado, y así encontrar salvación solamente en Jesús. Te invito a que tú puedas aceptar ese llamado de llevar ese mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo.